vez más he vuelto a orar y a pedir tu luz, porque jamás sé caminar sin escuchar tu voz que me dice que tú me amas, que tú me llamas para vivir feliz. Yo voy recorriendo el camino, yo voy porque Dios me llamó, porque Dios es amor, porque Dios es amor. Muy buenos días para todos. Buenos días, Padre. Vamos a reunirnos juntos desde este lugar y ustedes desde sus casas en torno al altar del Señor, a la celebración del sacrificio santo de la Eucaristía. Ofrezco todas las necesidades de la comunidad parroquial de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Ofrezco las intenciones de todas las personas que hoy padecen angustia, de todos los que en el corazón sienten tristeza, para que el Señor sea hoy, una vez más, el centro de nuestras vidas, el refugio y el descanso de nuestras almas. Ofrezco la Santa Misa por todos aquellos que puedan estar en purgatorio. Es la intención de una devota. En un momentico de silencio, cada uno de ustedes, desde el lugar donde se encuentren, y en un momentico de silencio, ofrezcan sus intenciones. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Ignacio de Loyola, presbítero. Oh Dios, que suscitaste a San Ignacio en tu Iglesia para que extendiera la mayor gloria de tu nombre, haz que con su auxilio y a imitación suya
luchemos en la tierra y merezcamos compartir con Él la corona en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, recibió Jeremías esta palabra de parte del Señor. Esto dice el Señor: ponte en el atrio del templo, y cuando los ciudadanos de Judá entren en él para adorar, les repites a todas las palabras que yo te mande decirles. No dejes ni una sola. A ver si escuchan y se convierte cada cual de su mala conducta, y así me arrepentiré yo del mal que tengo pensado hacerles a causa de sus malas acciones. Les dirás: esto dice el Señor, si no me obedecen y cumplen la ley que les promulgué, si no escuchan las palabras que mis siervos, los profetas, que les he enviado sin cesar, a pesar de que no hacían caso, trataré a este templo como al de Silo, y haré de esta ciudad fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y todos los presentes oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Cuando Jeremías acabó de transmitir cuanto el Señor le había ordenado decir a la gente, los sacerdotes, los profetas y todos los presentes lo agarraron y le dijeron: eres reo de muerte. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor que este templo acabará como el de Silo y que esta ciudad quedará en ruinas y deshabitada? Y el pueblo se arremolinó en torno a Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón. Numerosos los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Aleluya, aleluya. La palabra del Señor permanece para siempre. Pues esa es la palabra del Evangelio que les anuncio. Aleluya, aleluya. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en sus sinagogas. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros
por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya en la liturgia nos ha permitido tener un gran trayecto en la lectura del Evangelio de Mateo. Hemos ya escuchado de Mateo 3 grandes discursos. El gran discurso o sermón de la montaña, en el que se nos proclama la nueva ley, el que se nos habla sobre la identidad del cristiano. También se nos ha hablado mediante Jesús sobre la tarea del cristiano, sobre la tarea del discípulo y cómo lo envía a replicar en la cotidianidad cada una de las enseñanzas que con seguridad ya ha dado a través de la montaña. Hemos escuchado el gran discurso o sermón de las parábolas que finalizaba ayer con aquel proceso de selección de la red de los peces buenos y de los peces que no son buenos. Hoy miramos cómo Jesús, después de un largo trayecto y una gran tarea desempeñada con todo el éxito posible, Jesús regresa a su casa, Jesús regresa a su tierra, Jesús regresa donde donde creció, allí donde la gente lo conocía, donde logró formarse en su carácter, donde logró tener una particular relación con su pueblo, con su gente, donde con seguridad Jesús ya tenía una identidad que podemos afirmar era una identidad de carpintero como la tenía su padre. Retorna allí. Recordemos que la motivación para Jesús salir de Nazaret es la aprehensión de Juan el Bautista, que cuando Jesús se entera de este suceso, deja su tierra y se va a predicar, a continuar lo que Juan venía haciendo, y sí que lo ha hecho bien. Ya lo conocían en Nazaret, la fama de Jesús se iba extendiendo por todo Galilea, las enseñanzas, los milagros, todo lo que había venido realizando había generado impacto y había generado noticia. Ya la gente se estaba preguntando con gran fuerza quién era Jesús. Entonces nos dice hoy el texto de Mateo que Jesús regresa a su casa, regresa a su tierra, regresa donde los suyos. Y en la sinagoga, allí, Él participa del culto, del compartir de la palabra, cosa que a su gente los deja asombrados, a tal punto que se empiezan a hacer preguntas de eso que estaba diciendo y haciendo Jesús. Pero no logran creer en Él, no logran creer en Él. La gente de su tierra, la gente de Nazaret, se escandalizaban, se asustaban, se asombraban de escuchar a Jesús, de mirar sus enseñanzas y de mirar lo que hacía. Empezaron a murmurar entre ellos: ¿este no es Jesús? ¿Este no es el hijo de José? Y empezaron a nombrar sus demás familiares. ¿Esto no son sus hermanas? ¿Esto no son sus hermanos? ¿Su padre no es el carpintero? Era la gente que conocía a Jesús. Y a pesar de que conocían a Jesús, toda su historia, todos sus hechos, sus comportamientos desde niño, ellos no le creyeron. Al parecer,
Para que le creyeran, Jesús tendría que haber sido diferente, distinto. Era necesario que no creciera con ellos. Era necesario que Jesús fuera un desconocido y que llegase haciendo todo lo que hacía y decía para que le pudieran creer. Pero resulta que ellos exigían, eso lo podemos deducir, que para que Jesús pudiese hablar de Dios, pudiese enseñar de Dios, tendría que ser un hombre totalmente distinto. Eso genera un conflicto. Y eso a la vez nos lleva a nosotros a reflexionar sobre algo. ¿Será que dentro de los nuestros somos de aquellos comportamientos en el que señalamos, juzgamos y el otro tiene que venir como que de otro mundo totalmente diferente al humano para que pueda hablar de Dios, para que pueda mostrarnos su misericordia, para que pueda hacer los verdaderos milagros del amor, del perdón, de la reconciliación? A mí me genera interrogantes el comportamiento que nosotros tenemos ante los predicadores de la palabra, del Evangelio. De hecho, entre las afirmaciones más comunes, ¿y a mí por qué me va a perdonar un pecado alguien que es igual o más pecador que yo? Se nos es muy difícil confiar en el hermano y de creer que mediante él el Señor actúe y haga su tarea y haga sus milagros. Qué difícil es reconocer que en el otro actúa Dios. Qué difícil reconocer que en el otro está Dios. Qué difícil es reconocer en el humano su carácter divino. ¿Será que por eso nos seguimos matando? ¿Será que por eso nos seguimos juzgando y nos seguimos señalando? ¿Será nuestra incapacidad de reconocer esa parte divina de cada ser humano que por eso lo seguimos maltratando y ultrajando? ¿Será? Dice el texto también que Jesús se fue de Nazaret y no pudo hacer muchos milagros. Donde lo conocían, Jesús no pudo hacer muchos milagros. Eso nos tiene que llevar a dos reflexiones importantes. La primera, y es el poder de la fe. El poder de la fe. Que les propondría esta pregunta: ¿por qué nosotros no logramos reconocer hoy día grandes milagros? ¿Será que nos falta fe? ¿Será que nuestra misma vida hoy no la consideramos como un gran milagro por nuestra ausencia de fe? ¿O tienen que haber milagros para que en nosotros haya fe? Resulta que el texto del Evangelio nos dice, y en muchísimas partes del Evangelio, el Señor recalca la fe que arrebata el milagro. Ayer en la hora santa meditamos el pasaje de la hemorroísa, donde la fe de aquella mujer le arrebata el milagro a Jesús. Y Jesús exalta la fe de aquella mujer y le dice: mujer, tu fe te ha salvado. ¿Por qué seguimos desconociendo o se nos incapacita nuestra visión para ver los milagros que todos los días suceden? ¿Será la ausencia de fe? Y otra cosa que me genera a mí grandes interrogantes frente a la idea de Dios que a nosotros de buena manera nos han enseñado desde nuestra infancia, y es que Dios lo puede todo.
Nos han enseñado que Dios es poderoso. Nos han enseñado que Dios puede hacer cuanto le plazca. Pero este texto nos muestra de buena manera las limitaciones de Dios. Y es que Dios no actúa en ti sin tu licencia. Dios no actúa en ti sin tu permiso. Dios no actúa en ti si no le permites. Porque Dios desde el principio nos ha hecho libres y Él no se contradice. Y esa libertad y esa licencia para que Dios actúe en la vida de cada uno de nosotros se llama fe. Se llama fe. Por eso, cuando muchas veces descubrimos o sentimos que Dios silencia, que Dios no actúa, que Dios como que se ha quedado quieto, como que Dios ha dejado de hacer milagros en uno, preguntémonos sobre nuestra capacidad de fe que le permite a Dios actuar en la vida y en la realidad de cada uno. Y tercero, y último, que también es una enseñanza clara de este Evangelio, y es conocer a Jesús, conocer de Jesús, saber datos de Jesús, no asegura hombres de fe. Yo me puedo saber la Biblia de tapa a tapa, y puedo dar datos muy precisos de lo que hacía y cómo decía Jesús. Y puedo saberme las oraciones que sea, pero eso no asegura que yo sea un hombre de fe. Un hombre de fe es aquel que su misma vida transparenta los milagros de Dios. Los milagros de Dios que se ven reflejados en la caridad. Los milagros de Dios que se ven reflejados en el respeto. Los milagros de Dios que se ven reflejados en la prudencia. Los milagros de Dios que se ven reflejados en la capacidad de nosotros enaltecer y salvaguardar y respetar la vida del otro. Los milagros de Dios que se ven en un amor genuino que tenemos por el hermano. Pero mientras tanto, nosotros seguimos matándonos, destruyéndonos, criticándonos. Estamos siendo el reflejo de unos seres humanos que no han permitido que Dios siga actuando. El gran milagro que Dios puede hacer en nosotros cuando le permitimos por la fe que actúe es descubrir a un pueblo que se ama, a un pueblo que se valora, a un pueblo que se construye, a un pueblo que vuelve a ser hermanos. Mientras eso no acontezca, Jesús como en su tierra, por mucho que le conozcan, por mucho que sepan de Él, se marchará sin hacer muchos milagros. Entonces, la vida del cristiano es el reflejo de muchos milagros, no solo porque sabe de Jesús, sino porque le permite que Él actúe. Por eso hay gente sencilla que ni siquiera conoce el nombre de Jesús, que ni siquiera sabe muchos datos de Él, pero simplemente cree y confía en Él, y entonces Él actúa en cada ser humano que por pocos conocimientos que pueda tener, sabe lo fundamental, que si procede de Jesús, sencillamente es el gran milagro. Amén. Por los niños
que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que te sean gratas las ofrendas que te presentamos en la celebración de San Ignacio de Loyola, y concédenos que estos sagrados misterios en los cuales has puesto al frente de toda santidad, nos santifiquen en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. A ti te glorifica la asamblea de los santos, y al coronar sus méritos corona su propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de sus vidas, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por tan insignes testigos, corramos victoriosos la carrera que se nos propone, y con ellos alcancemos la corona inmarcesible de la gloria, por Jesucristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con la numerosa compañía de los santos, te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Hermanos, con nosotros está Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros familiares y amigos difuntos, de aquellos que puedan estar en purgatorio, y de todos los que han muerto, permíteles contemplar de tu rostro. De nosotros ten misericordia. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría y confianza por ser hijos de Dios, oremos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, he aquí a Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a esta cena. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna.
respóndeme según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esto me basta. Oremos. Que el sacrificio de alabanza que te ofrecemos, Señor, en acción de gracias, en la celebración de San Ignacio de Loyola, nos lleve a la perpetua alabanza de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Pueden permanecer en paz. Demos gracias a Un Dios. lindo día para todos. Gracias, Padre, lo mismo. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe y por hijo me adoptó. A veces cuando me pongo a rezar, en mis pensamientos vuelvo a soñar y con sentimiento empiezo a cantar. María de Nazaret, la Virgen a quien Dios Padre eligió por madre del Hijo Santo de Dios. María que nos conduce al amor, María de mi Señor. Ave María.